Si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor, porque por difícil que parezca, y siendo sin ninguna duda difícil, no es, sin embargo, imposible. Debemos intentar hacer entre todos un mundo mejor para todos. Gracias por estar ahí. Recordemos respetar el protocolo sanitario. Cuidarnos nosotros es la mejor manera de cuidar a los demás. No nos descuidemos. Para ustedes, hoy en el cuento de la buena pipa en pintura, Silvia Lenardón y su muestra Maternidad. El galerista Diego Obligado nos va a contar en qué consiste Panorama. Vamos a recordar en una nota de archivo a Aida Díez contando anécdotas sobre Gustavo Couché y Coé Coé. Vamos también en una nota de archivo a escucharlo a Rafael Negro Yelpi contando la historia sobre su primer encuentro con el gran escritor argentino Jorge Luis Borges y su particular sentido del humor, las acuarelas de Hitler y más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Aida Díez fue una importante galerista de arte rosarina, actividad que habían comenzado sus padres. Tuvieron una galería durante muchos años en la calle San Martín al 600, la Galería 10. Ahí también tenían su vivienda. Después la galería se trasladó a San Lorenzo 602, donde también permaneció varios años hasta que finalmente cerró tras 72 años en total de una actividad ininterrumpida. En 2006 la entrevisté a Aida, que en ese momento se ocupaba de la Galería Las Cibeles en San Martín y Córdoba. Yo estaba haciendo una serie de notas preguntándoles a destacadas personalidades de Rosario sobre anécdotas en el orden que quisieran contarlas. Anécdotas propias, anécdotas que no fueran propias. Aida recordó a Gustavo Couché y a Stephen Robert Coé Coé. Una seria, formal, dentro de ese aspecto, de esa imagen, uno hasta lo consideraba un poco retraído, pero el humor que tenía es lo que hoy los chicos dicen tiene chispa. Una de las anécdotas, por ejemplo, Couché estaba en la galería, estábamos conversando y Francisca lo cuidaba mucho, con la comida, con la bebida. Y le dije a Gustavo, digo, ¿no quiere venir a comer el sábado? Y Francisca dice, no, dice, porque él hace dieta. Entonces le digo, bueno, hacemos un churrasquito a la parrilla o a la plancha y una papa hervida, una fruta. Y contesta Couché, pero para comer esto me quedo en mi casa. Esa era la chispa porque era el toque. Con mi papá se conocieron, yo creo que en el año 30. Se hizo una muestra con obra de los pintores de Rosario, que donaron todos una obra para que Couché pudiera ir a buscar a Francisca y a Fernando a España. Se vendió todo, se le dio el dinero y ahí se hizo una amistad, más que amistad de amigos, amistad de hermanos. Que incluía algunas cartas muy graciosas, ¿no? Muy graciosas. Como a mi papá le gustaba mucho la casa, pero hay que verlo, porque él escribía y dibujaba.
Cuéntela, en otro momento tomamos imágenes de la carta. Por ejemplo, le ponía querido Pedro y hacía un dibujito y comenzaba a escribir y le ponía en el campo donde están y dibujaba un pajarito. Gozando ustedes de unas felices vacaciones, entonces ponía una reposera, a mi papá acostado, a nosotros jugando alrededor, y seguía escribiendo. Y llegaba el momento de la concreción de la carta, entonces dibujaba un árbol frondoso, con un tronco bastante grande, a mi papá con los pantalones a medio poner, haciendo sus necesidades, el perro dormido al lado de mi papá y la liebre parada ahí mirándolo a ver qué pasaba. Y entonces le ponía abajo, pum, 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 el cazador y la liebre y el perro se quedaron dormidos. Y la liebre se muere de risa. Claro, eso de que al cazador, no hay cazador que se le escape la liebre es mentira. Dice, y ahí está la demostración. Mi mamá tuvo la suerte de tener la galería donde ellos vivían. Entonces, por ejemplo, en una muestra de Roy, o en una muestra de Collet, en una muestra de Parodi, no existía el vernissage. Se hacía la cena, que estaba el pintor con su familia y algún cliente que fuera más íntimo participaba de esa cena. Era la desesperación de Francisca, porque entonces era paella o arroz a la valenciana. Si lo hacía Roy, era arroz a la valenciana. Si lo hacía mi mamá, era paella. Ahí concurría Fornells, Domínguez con la señora, la hija de Fornells, el pintor con su señora, y eran cenas que duraban hasta las 3, las 4 de la mañana, porque cada uno tenía anécdotas, cada uno tenía cosas que contar. Y terminábamos siendo una familia, porque esa posibilidad de tener la casa en el lugar donde está la galería era una ventaja. Aunque la palabra involucre comercializar obra de arte, marchand significa tratar de colocar la obra del artista elegido. Por supuesto, por ejemplo, en la muestra, una de las muestras que hizo Collet o que hubiera hecho Roy, mi mamá citaba a varios matrimonios que ella sabía que tenían interés en la obra y no los invitaba para la inauguración. Les decía, bueno, yo mañana voy a colgar la obra de fulano de tal. Si quieren venir a ayudarme, vengan y tomamos un café. Y bueno, ahí café, una copita, un caramelo, cada uno opinaba, no, doña Ida, ese me parece que queda mejor acá. Y en ese arreglo, al otro día, la inauguración, ya había a lo mejor 2 o 3 cuadros vendidos. Recuerdos míos de chica tengo, porque realmente me marcó. Yo empecé a entender lo que era pintura viendo a Coe pintar. ¿Y alguna anécdota que lo pueda reflejar a él como pintor, como hombre? Hay una palabra que hoy se puede decir, antes no, porque era una mala palabra. Yo me sentaba en el piso y lo veía pintar. Estaba a ratos, no le voy a decir que estaba toda la mañana, estaba a ratos. Cuando llegaba la hora de comer, mi mamá me hacía señas sin llamarme para no molestarlo, porque él comía con nosotros, pero él comía cuando tenía hambre. Y yo estaba sentada y lo veía pintar, estaba asombrada de ver lo que hacía, y por ahí se ponía nervioso y tenía una palabra, carajo. Esto le salía de adentro, pero se enojaba con él, porque no conseguía lo que quería. ¿Era tan rápido como dicen? ¿Era tan rápido para trabajar? Sí. Sobre todo en cuadros, por ejemplo, de 50, 60, 60 por 80, él lo empezaba y lo terminaba. ¿Es cierto que por ahí vendía un cuadro que había hecho para poder jugar a las carreras y se gastaba la plata en eso? Sí. ¿Es cierto lo que la leyenda asegura? Usted dice que era la hora de comer, pero era la hora de beber también. Se dice que tenía una adicción por la vida muy grande. Sí, pero yo no estoy segura de lo que voy a decir. Mi padre no hubiera permitido que él estuviera ahí
estando nosotros, estando mi hermano y estando yo ahí. Mi hermano era más chico. De comer y de beber en la mesa me parece que era la cosa más natural. Ahora, lo que se habla ahora es cierto, pero nunca fue en casas de familia. ¿Tiene el lugar que le corresponde su obra? No. La anécdota, ¿no por qué? No, porque fue un visionario. Calcule que estamos hablando de obras del año 20, 25, 28, 30, y es la pintura que se está haciendo ahora. Aida, ¿y alguna obra que por ahí vendió y que hubiera querido reservarse para usted, por lo que sea, porque estaba barata, porque era muy buena? No, hay una obra que la vendí, pero la vendí por vanidad. No vanidad mía, sino vanidad por la galería, de pensar que buscaban algo y no encontraban, y vinieron a la galería y me preguntaron por esa obra y les dije, no, esa obra no se vende. ¿De quién era? Él la conoce, el Cristo ese que teníamos de Coecoe. Ah, sí. Era una obra grande de 1,20 m por 1 metro, y esa obra no se vendía, hasta que en determinado momento tuve que venderla, llamé a la persona interesada y me preguntó cuánto vale. Y le dije, no, yo no le pongo precio a esa obra, el precio se lo pone usted. Y me puso un precio sumamente razonable y se lo llevó y se fue a Croacia. ¿Lo lamenta todavía? Por un lado sí, pero por otro lado no, porque sé que va a trascender mi vida. Esa obra va a trascender. Si yo lo hubiera tenido, hubiera estado en mi casa, a lo mejor mis hijos la hubieran mantenido, pero hubiera sido de puertas adentro. Hoy esa obra la ve mucha gente. Gustavo Collet había nacido en 1894 en Rosario, de padre francés y madre argentina. Aunque por el trabajo de su padre, maestro, pasó los primeros años de su vida en diversos sitios hasta que decidió radicarse en Rosario para estudiar pintura, cosa que hizo con César Cayano, y en viajes a Buenos Aires conoció y frecuentó a Tibón de Livián y Walter de Navacio, en quienes Collet reconoció a sus primeros maestros. Dijo de él Rafael Esquirru que era un artista independiente, personal y tosudo. Su sentido de la composición le recordaba más a los primitivos italianos y al Giotto, aunque su trabajo también tenía referencias del camino seguido por los impresionistas. Su casamiento con Francisca Catalana, su modelo predilecta, la vida en Barcelona, después en París, sus primeras muestras, el regreso a Rosario y de nuevo radicarse en Barcelona, participando activamente en la Guerra Civil Española, momento donde realiza sus aguafuertes caprichos, describiendo los horrores de la guerra. Después se exilió en París para retornar definitivamente a la Argentina, donde siguió cosechando premios, haciendo exposiciones y docencia. Tuvo firmes convicciones, una ideología de libre pensador, una dignidad indeclinable y un arte que supo hacer y transmitir desde su trabajo como productor a su labor como docente. Magnífico grabador, inteligente pintor, Gustavo Collet manejaba una paleta particular, propia, con sorpresivos contrastes cromáticos, y pintaba con la dedicación de una misión evangélica, con la certeza de cumplir con un deber ineludible para con él y su tiempo. Era un creador que estaba al servicio de los temas que elegía, con una fidelidad que no implicaba servilismo, como él mismo decía, porque fidelidad, aseguraba, implica amor y fe. Creía en el trabajo, en la dedicación constante, en la humildad del artista. Dijo de él Rubén de la Colina: la vida de Gustavo Collet, ejemplar más allá de la bondad de su obra artística, deberá servir para el futuro de lección generosa y perdurable a las sucesivas generaciones. Murió en 1979. En cuanto a Coecoe, Stephen Robert Coecoe,
sin duda uno de los pintores malditos de la historia del arte, fue miembro de una familia inglesa con más de 4 generaciones de pintores. Él fue el primero en abandonar su continente natal para viajar hacia América Latina. Tras la muerte de su padre vendió todo y se radicó en Lima, en Perú, donde se casó con Elia Azzoni. Posteriormente vivió también en Chile, así como en Mendoza, en la Argentina, también en Buenos Aires, en Banfield y en Rosario. Una vida muy dramática la de Coé Coé. Fue internado en un manicomio, tuvo problemas con el alcohol y también con las drogas. Su pintura abandonó la paleta temperada que tuvo en un tiempo y se hizo cada vez más expresionista, con textura matérica, la obra realizada de modo directo sobre tablas, a veces pedazos de armarios desarmados, cuadros terminados en 15 minutos para poder pagar la pensión, comprar bebida o ir a jugar a las carreras. Murió en 1934 en un nunca del todo aclarado episodio. En principio se pensó en un asesinato, después se dictaminó que había sido una intoxicación, pero no quedó nunca del todo claro, jamás. Diego Obligado tiene su galería de arte en Güemes 2255, trabaja con un grupo de artistas cuya obra apoya con muestras en su espacio de arte, llevando también su producción a ferias nacionales e internacionales y publicando libros sobre su trabajo. Toda una tarea de sostenimiento. Hablé con él vía Zoom. Nos va a contar, Diego Obligado, en qué consiste Panorama, que comienza en el mes de noviembre. Un año muy particular con la pandemia que nos ha afectado a todos. ¿Cómo te afectó a vos en lo personal en cuanto a lo comercial, ¿no? En cuanto a la galería? ¿El punto es lo comercial? Ahora, ¿La pregunta? Sí. ¿Cómo? Sí, bueno, hay algo que es clarísimo, Alberto, vos lo sabés. La gente precisa el contacto con la obra. Las obras no se pueden vender por catálogo, es imposible. Es imposible. La persona precisa la magia, ver la obra, las texturas. No es una remera que se vende, que por ahí te queda bien, te queda mal. Yo creo que no tenemos más remedio de usar este sistema, porque tenés que seguir existiendo y tenés que seguir estando presente, tenés que tener una plataforma donde al menos contés lo que están haciendo otros artistas, pero comercialmente no le veo lo veo muy difícil. Ahora sí es verdad, que sí, porque me gusta ser positivo, es que siempre nos pensamos todos, creo que vos también, y yo, qué es lo que pasa esto con Internet, la gente joven que van a ser nuestros futuros clientes, compran todo por Internet, y vos decís, pero ¿cómo llevo esto, digamos, a una plataforma? Y me parece que esto que nos han obligado a hacer nos va a servir porque quizás el día de mañana, el año que viene, o el otro año, cuando lleguemos a la normalidad, que será en el 2022 seguro, vamos a tener como las dos cosas, creo. Vamos a tener muy aceitadito esto. Es posible que sea así, porque obviamente es cierto que la visión personal, la visión directa de una obra de arte, cualquiera que sea, de cualquier momento de la historia del arte, una cosa es verlo a través de una fotografía o a través de una imagen por computadora o por televisión, y otra cosa es verlo directamente, sin ninguna duda. Pero también es cierto lo que estás diciendo, vamos a tener que terminar acostumbrándonos a esta historia y en todo caso repartir la situación. De alguna manera ir acostumbrando al público a ver esto para que en definitiva cuando pueda juntarse con la obra de modo personal, ahí pueda decidir, en este caso estamos hablando de una compra, pueda decidir si compra o no compra. También te agarró hablando de compras, que es en definitiva lo que significaría Arteba, la concreción de la feria para que las galerías puedan vender. Creo que a vos como a todo el mundo, Arteba este año le tiene que haber resultado, no sé si la palabra fiasco es correcta, pero bueno, algo parecido, ¿no? ¿Fiasco en qué sentido, Norberto? O sea, Venta. Ah, no, sí, totalmente, obvio. Sí, vos calculás que todas las ferias se han ido pasando y van al segundo semestre del 2021. Claro. Si las galerías tenemos un gran parte de nuestro ingreso que se produce en las ferias, y entonces es un tema muy complicado, muy complicado. ¿Sí? Pero se hizo.
Como Pero quiera que sí, sea, una vez más estuviste participando en Arte Va sí, también este sí, año. sí, La galería está trabajando en este momento con el protocolo sanitario sí, correspondiente. Tenés una muestra de Silvia Lenardón, maternidad. sí, La sí, gente puede ir a visitar la muestra en el horario de la galería o pidiendo un turno exacto. especialmente. O Sí, sea, seguís trabajando activamente como quiera que sea a pesar de la sí, pandemia y además estás sí, con un proyecto, sí, Panorama. sí. Es una realidad, ¿eh? No es un proyecto. O sea, es Ah, la ya última es una semana, realidad. es una realidad absoluta. Que es la última semana del mes de noviembre, que te contaba justo antes de empezar a grabar, que fue mutando, todo partió, el disparador fue el Art Weekend de Buenos Aires, que lo organiza siempre Meridiano, la cámara a la cual yo pertenezco, junto con Arteba como socio estratégico. Y entonces, dado que no se iba a poder hacer presencial, no hay ninguna seguridad que se pueda hacer presencial, empezamos con todo este tema de que van a ser visitas virtuales. Y entonces la idea era que, ¿por qué ya que va a ser virtual, si tomamos esta idea o este saber que el problema que tenemos en Argentina es que no existe el mercado nacional, no aprovechamos este problema que hay para hacer un Art Weekend, porque sí empezó con Art Weekend, con ese nombre, a nivel nacional. Y en principio iban a ser Giro de Rosario y Faro de Córdoba. Y después la Cámara siguió apostando y ahora se llama Panorama, porque se va a hablar en español, y va a ser una semana entera donde se convocaron a espacios de todo el país, todo el país. O sea, Giro obviamente convoca sus espacios, Faro también, que es Córdoba, Junta, que es provincia de Buenos Aires también, ahí no. Y desde la Cámara, yo que me ocupo de toda la parte que sea nacional, lo que hicimos fue convocar a referentes, porque no había tiempo, ¿no, Alberto? Eso es lo que, Claro. la realidad. Convocar a referentes de distintas zonas eh, para, para que armen un proyecto, ¿no? Y para mi gran sorpresa hay galerías, muchas, y hay muy buenos proyectos y bueno, y por ahí vamos. ¿Y cuándo comenzaría esto? Es la última semana, fin de semana de noviembre, no tengo mi teléfono, perdón, semana de noviembre, creo que es el 23 al 29. Y va a ser muy interesante porque no solamente, o sea, la plataforma va a ser una plataforma que hace Arteba, ¿sí? ¿Ok? Donde Sí. van a estar linkeadas todas las galerías participantes, ¿sí? Y va a haber, además, distintas secciones que van a empezar una semana antes, que lo va a organizar Arteba. Primero son unas charlas para intentar generar compradores, ¿sí? Segmentadas a distintos grupos, y también va a haber, que esto es lo que a mí más me interesa, un cruce entre convocantes o curadores regionales, los curadores de Arteba, para armar todo un programa de charlas que va a estar, lo interesante es que eso va a estar fogoneado por Arteba y obviamente por cada espacio o por cada asociación, como es en el caso de Giro. Y creo que va a ser muy enriquecedor eso, muy enriquecedor. Si alguien quiere mayores informes o enterarse de una forma más completa, ¿hay alguna página, hay un lugar donde dirigirse, a la No, galería? todavía, bueno, pueden ser a las galerías, Todavía a no. cualquier galería de Giro, pueden hablarle Claro. y te van a contar porque todo el mundo sabe de qué se trata, pero vuelvo a decirte, por la falta de tiempo, esto es algo que se va a perfeccionar, ninguna cosa cuando empieza sale 10 puntos, se cometen errores, muchos y graves, pero se pueden solucionar al año siguiente. Lo que yo hice fue buscar a Laura Valdivieso, que es de Mendoza, que la conozco mucho, fue directora del Museo de Arte Moderno de Mendoza. Ella tiene mucho trabajo por todo el país, muchísimo, una persona que yo le tengo muchísima confianza. Le conté del proyecto y si ella tenía realmente referentes en distintas áreas del país, como es medio verticalista, esto es verdad este año, Norberto, no hubo forma de decir, bueno, vamos a hacer una convocatoria abierta y va a haber un jurado de selección, no fue así, no había tiempo. Creo que la idea esta de los artistas que se han quedado en sus regiones o han vuelto, ¿entendés? A mí me encanta eso, porque viste, lo hemos hablado mil veces, eso, las grandes ciudades te dan muchas posibilidades en un sentido, pero por el otro lado te quitan mucho, te aplanan, te hace a todo el mundo medio, te contamina.
Y entonces yo siempre observaba que es curioso porque los coleccionistas, realmente coleccionistas, los pocos que hay, tienen la mirada puesta en distintos lugares. Y dice, me falta esto, me falta lo otro. Por ejemplo, mirá, cuando tienen la posibilidad de conocer a algún artista, entendés que está realmente tenido de su región y tiene calidad, les súper interesa, y me parece que este es un momento ideal para hacerlo. Ideal, porque este cruce, digamos, puede llegar a ser muy, muy, muy interesante. Y el año que viene va a ser más interesante. Este año porque va a haber errores, pero el año que viene va a ser más interesante. Diego, ¿y la respuesta del público a la galería con la muestra de Silvia? No en cuanto a la reacción, en cuanto a la muestra de Silvia, que es muy linda, muy buena. Sí. En cuanto al público, el público ha comenzado a ir, se acostumbra a cumplir con el protocolo, porque la verdad es que el tema de la cultura, no tanto en lo privado, en lo oficial ha sido bastante postergado. O sea, los museos, por ejemplo, todavía siguen cerrados. Sí. Si abrieran los museos sería de una gran ayuda para las galerías, porque eso, la verdad, sería de una gran ayuda. Mira, la verdad, mira, la gente más joven viene más. Los que somos más grandes, la gente se cuida, hay bastante temor. Pero bueno, funciona. Palabras de aliento, que no es fácil, tenemos que ponerle el cuerpo a todo el mundo, las cosas salen en algún momento, es cuestión de aguantar, ¿viste? Los proyectos, ¿viste? Te sirven para estar vivo, para decir que el futuro existe, porque si no, si te quedas con esto, nada bueno sale. Y bueno, eso, nada más. Que es tiempo difícil, pero se termina en algún momento. Yo Borges lo conocí 2 veces. La primera vez, estuve varias veces, pero cuando pude charlar con él fueron 2 veces. Una vez fue en el año, me parece que 69 o 70, no me acuerdo bien ahora, que yo trabajaba en una revista que se llama la revista Boom, una gran revista periodística que hubo en Rosario. Y no sé quién pasó el dato de que Borges venía a plantar un árbol en Casilda, o en Cañada de Gómez, me parece que en Casilda era. Entonces el director de la revista, que era Viola Gorré, dice, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Cuándo llegará? Dice, y averiguamos, llamamos a Casilda, era la gente de lo que ahora sería una ONG, una biblioteca, entonces lo habían invitado a dar una charla y a plantar un árbol, con los chicos de la escuela. Entonces nos enteramos que él llegaba a Rosario en un avión y acá lo venía a esperar la gente de Casilda y se lo llevaba. Entonces me dice el director, a mí y a Rodolfo Binaco, que era el secretario de redacción, dice, ¿por qué no se van ustedes hasta Casilda y lo acompañan? Que es una nota periodística interesante. Dice, bueno, fuimos al aeropuerto, el aeropuerto acá de Fisherton, y él venía con un secretario que se llamaba Norman Di Giovanni, que fue muchos años su secretario, y que fue el traductor de Borges al inglés, el primer traductor de Borges al inglés. Escribió una autobiografía incluso que apareció hace poco. Un ítalo norteamericano peticito, muy simpático. Bueno, llegó Borges y nos presentamos ahí, pero lo copó la gente de Casilda, que había venido con 2 o 3 autos, nos colamos nosotros y nos fuimos a Casilda. Asistimos a la conferencia, los ayudé a plantar el árbol, tengo una foto muy linda, donde estamos ahí, Borges, Binacua y yo ahí, a punto de plantar el árbol. Y después, cuando terminó todo el acto, él se volvía esa misma tarde. Eso fue el acto, fue a la mañana, me parece, creo que fue cerca de mediodía. Bueno, un almuerzo y después él se volvió a las 3 o 4, lo volvieron a entrar en auto, nos volvimos a poner el auto y lo dejaron en el aeropuerto. Y para que llegara el avión faltaban como 2 horas y media. Entonces le dijeron si quería ir al centro, dijo no, que se quedaba ahí. Entonces, ya que se quedaba ahí, Rodolfo Binaco dice, yo me vuelvo al centro, porque quería quedar acompañado, me quedé y charlé como 2 horas y media con él. Bueno, fue una de las charlas más hermosas que yo he tenido en mi vida. Ahí me contó cosas que yo no sabía, que cuando Ricardo Guiraldes publica su primer libro de poemas del Cencerro de Cristal, la crítica de Lugones es tan abrumadora que compra toda la edición Guiraldi y la tira en el aljibe de la estancia de su padre, de la estancia de la Porteña en San Antonio de Areco. Se da cuenta que el libro, y lo tira la edición entera, 500 ejemplares, tira un aljibe y los hace desaparecer, los hace desaparecer de circulación. Me contó una serie de anécdotas muy lindas de la época de la revista Martín Fierro,
un tipo gratísimo, de una gran humildad, yo creo que sincera, me da la impresión que ya para hacer pose estaba demasiado encarnada. Me parece que él tenía un gran sentimiento de humildad en realidad, que era una forma de omnipotencia también, pero bueno, pero digamos de una gran amabilidad. Bueno, charlamos muchísimo, esas 2 horas y pica para mí fueron realmente increíbles. Y después, cuando yo era subsecretario de Cultura, lo trajimos en un ciclo acá al Centro Cultural, que era un ciclo que duró un mes, que vinieron 4 escritores, Marco de Nevi, Borges, Osvaldo Soriano y Jorge Asís, que en esa época era un promisorio y todavía joven escritor. Después te voy a contar una anécdota de Borges sobre así, que buenísima. Bueno, en esa oportunidad vino Borges, bueno, lo fuimos a buscar al aeropuerto también, lo llevamos al Hotel Italia, venía con Emilio Stevano, es un hombre de teatro y un gran hombre de la cultura que fue el coordinador del ciclo. Bueno, fuimos a comer, me acuerdo, a un restaurante muy lindo, muy recoleto de Rosario, y ahí en ese almuerzo también éramos poca gente, también con una deferencia y una amabilidad charló con todo, le preguntó vida y milagro a cada uno. Y después, cuando vino al Centro Cultural, había como 1000 y pico de personas, era impresionante, nunca vi tanta gente en el Centro Cultural para la charla de Borges. En un momento dado, le digo al el coordinador del ciclo, le digo, vamos a la sala a ver si está todo listo, está el micrófono, a ver que no haya tanta gente, que pueda pasar sin que lo moleste. Entonces lo dejé con una de las empleadas acá de mayordomía, de maestranza. No había otra persona más, estaban todos ocupados. Le digo, fulano, usted se puede quedar, pídale si quiere un té. Entonces después cuando me estaba alejando, digo, yo, ¿cómo lo dejé? ¿De qué van a poder hablar? Bueno, no importa, ya estaba en el baile. Bueno, fuimos, demoré como 15 minutos. Estaba todo en orden. Cuando vuelvo, estaban los dos sentados charlando vida y milagro del barrio donde ella vivía, le preguntaba de qué trabajaba, que si el padre era italiano. El hombre tenía, digamos, una sensibilidad y una grandeza para, digamos, para no ponerse en la colina respecto de nadie, ¿no? Cuando programamos el ciclo, el coordinador del ciclo me dice, mira, vamos a hacer una cosa, primero lo vamos a llamar a Borges, que es, digamos, el nombre más importante, y si lo aseguramos yo conseguí el teléfono, todo, y además me dicen que atiende al teléfono, que no tiene mucho remino. Bueno, digo, bueno, llámalo. Después me contó llama, dice, el señor Borges, sí, Borges habla. Dice, mira, habla fulano de tal, de Rosario, del Centro Cultural, nosotros queremos hacer un ciclo, le cuenta toda la historia, que se va a llamar Diálogos con, lo va a coordinar Emilio Stevano, y que creo que usted sí, lo conozco, Estevano, es una persona muy culta, dice Estevano. Dice, bueno, ¿y por qué pensaron en mí? Dice, bueno, le dice, para nosotros dice, pero es un honor inmerecido. Dice, no, yo, pero tanto le insisto, dice, bueno, dice, ¿y quién más va a estar en el ciclo? Dice, bueno, dice, va a estar Marco de Nevi. Ah, de Nevi, dice, sí, dice, es un gran escritor, dice, a mí me gusta mucho la prosa de Nevi. Dice, ¿quién más? Dice, y Osvaldo Soriano. Soriano. Sí, dice, es un periodista, dice, que me dicen que es un buen escritor. Sí, es Soriano. ¿Y alguien más? Dice, sí, dice, y Jorge Asís. Y se produce un silencio y se escucha algo que dice, ¿es necesario? Me dice Mario, que va al corredor, dice, ahí realmente me di cuenta que el tipo tenía una inteligencia y una agudeza y una ironía. Me dice, Jorge, ¿es necesario? No dijo no, pero dejó, bueno, esa era, digamos, una de las muestras del enorme sentido del humor que tenía Borges. Del hombre que cometió crímenes incalificables contra la humanidad, Adolf Hitler, se hizo en 1984 en el Palazzo Vecchio de Firenze una muestra de sus acuarelas, exposición que tuve oportunidad de ver porque yo estaba haciendo en ese momento una muestra en la ciudad de Lucca. Se trataba de acuarelas empeñadas en retratar con algún rigor realista lo que pintaba, cosa que estaba lejos de lograr, aunque evidenciaban su carácter obsesivo. Hitler produjo cientos de obras y vendió sus pinturas y postales para ganarse la vida durante los años que estuvo en Viena. Esto fue entre 1908 y 1913. Sin embargo, no tuvo mucho éxito. No solamente hizo acuarelas, también pintó al óleo, siempre sin ninguna relevancia.
Se recuperaron varios de sus cuadros después de la Segunda Guerra Mundial y desde entonces se han vendido en subastas por muchos miles de dólares. Otros trabajos fueron confiscados por el ejército de los Estados Unidos. En Mi lucha, su autobiografía, Hitler narraba cómo en su juventud su deseo era el de llegar a ser pintor. Sus aspiraciones se frustraron por 2 veces al ser rechazado en la Academia de Bellas Artes de Viena. El primer rechazo fue en 1907 y el segundo en 1908. Uno de sus profesores pensó que podía tener talento para la arquitectura y lo aconsejó en tal sentido. Esto hubiera requerido que Hitler regresara a la escuela secundaria que había abandonado, cosa que no estaba dispuesto a hacer. De hecho, no lo hizo. De acuerdo con una conversación sostenida antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1939, publicada en el Libro Azul de la Guerra Británica, Hitler le habría manifestado al embajador británico Neville Henderson: yo soy artista y no político. Una vez que se resuelva la cuestión polaca, quiero terminar mi vida como artista. Incluso durante su participación en la Primera Guerra Mundial había pasado mucho tiempo pintando. Sus temas eran entonces vistas de las casas de los agricultores, estaciones, etc. Muchas de las obras adjudicadas a Hitler pudo demostrarse que eran falsas, pero como pintó una enorme cantidad de cuadros, muchos de ellos fueron alcanzando con el tiempo valores altos, absurdos en cuanto a su valor artístico, pero teniéndolo en cambio como lamentable souvenir. Sus pinturas casi siempre hacen énfasis en la arquitectura, mostrando lugares públicos, edificios y casas de campo. Casi nadie diría que tenía algo de talento. Se cuenta, sin embargo, que en una oportunidad se le mostraron trabajos suyos a un crítico de arte sin decirle quién las había pintado y las calificó como buenas. Y al ver los pocos cuadros en los que aparecían figuras humanas, el mismo crítico habría comentado entonces que su estilo resultaba diferente al dibujar personas y que ello representaba una profunda falta de interés en los seres humanos. Habrá que ver si esta historia es cierta, tal vez lo sea, tal vez no. Vi la muestra con curiosidad y rechazo al mismo tiempo. Las imágenes que vemos las tomé del catálogo que acompañaba a la exposición. Con el tiempo lo perdí, no lo volví a encontrar. No sé si lo perdí realmente o si lo presté y no me lo devolvieron. Así que las imágenes que ahora pude compartir nuevamente con ustedes las tomo de una nota que hice en la primera temporada del Cuento de la Buena Pipa en Pintura en 1994. Son imágenes de una nota de archivo de ese año. Silvia Lenardón es licenciada en Bellas Artes, se recibió en la Universidad Nacional de Rosario, donde trabaja como docente. A los 15 años asistió al taller de Juan Grela, desde entonces se dedica a la actividad artística. Ha ganado numerosos premios, entre ellos el primer premio en el quinto Salón Diario La Capital en 2006. En 2012 fue finalista del premio Arteba Petrobras. Está haciendo una muestra a la que llama Maternidad en la Galería de Arte Diego Obligado, Güemes 2255. La entrevisté a Silvia Lenardón vía Zoom. Esta es la nota. Inauguraste sin inauguración una muestra en Diego Obligado a la que llamás Maternidad. Contame cómo resulta esto de estar haciendo una muestra en plena pandemia sin la posibilidad de la inauguración. Y la verdad que sí, fue todo una cosa sorpresiva este año para todos, todo este momento. Fue una muestra que ya tenía yo fecha el año pasado para este año. Entonces, claro, como yo ya tenía en mente esa fecha que iba a ser para este año, siempre la mantuvimos presente, pero se extendió. Iba a ser se iba a inaugurar en el invierno, en agosto, junio, por ahí, junio, julio. Y finalmente Diego Obligado deciden abrirla, que bueno, que ya, como vos bien decís, ya estábamos necesitando de ir a ver algunas cosas, o por lo menos también virtualmente, o saliendo de casa
con los cuidados y pidiendo Me alguna... parece lo mejor. La tecnología nos ha cambiado la vida. En realidad quien nos cambió la vida fue el virus. Y debimos adaptarnos, ¿no? No, sí, por eso. Me parece muy bien que se esté viendo la muestra de esta manera, porque independientemente de que no cabe ninguna duda, Silvia, de que el mejor modo de ver una obra de arte es de forma presencial, por todas las razones que conocemos, en la imposibilidad, al menos, de esta forma virtual. Pero ahora me parece perfecto que Diego Obligado haya decidido tu muestra postergada, finalmente abrirla de este modo. Bueno, sobre maternidad. ¿Por qué maternidad? Y maternidad, bueno, es como la palabra lo dice, es una especie de clásico ya en la historia del arte, y yo siempre fui muy, o sea, de ir investigando estos clásicos del arte, los temas clásicos como los bodegones, retratos, y siempre me interesó mucho pensar en toda la tradición pictórica rosarina. En Juan Grela, o sea, siempre fui muy seguidora, realmente muy fehacientemente seguidora de Juan Grela, y empecé a pensar en todas estas maternidades de Juan Grela, de Antonio Berni, de Gambartes, bueno, de tantos pintores rosarinos, como que fue finalmente una mirada de varones, de pintores varones, poniendo en tema a la maternidad. Así que, y mientras tanto fui atravesada también por este tema, porque tengo 2 hijas, o sea que también fue un tema que realmente me llegó más finalmente corporalmente, si se quiere, y como tema clásico dije, bueno, ¿por qué no tomar el tema de la maternidad? Así que hace unos años que venía pensando en este tema y en imágenes, y finalmente me fui viendo que me fui alejando de esos clásicos de la maternidad vista por los hombres, por los pintores varones. Así que bueno, esta maternidad que planteo es como una maternidad, como te digo, Norberto, que me fui alejando de esas maternidades, me fui como corriéndome En realidad te corriste de la manera formal, porque sigue siendo el tema, la maternidad vista y traducida por vos en el lenguaje plástico. Claro, tal cual, el tema es el mismo, pero acá hay como un corrimiento de la maternidad clásica, por decirlo de algún modo, y fue este otro punto de vista que yo vuelco acá en estos dibujos. Es como otro punto de vista de la maternidad. ¿Cuál es ese punto de vista? ¿Cómo mostrás ese punto de vista? ¿Hay un color dominante? ¿Hay formas recurrentes? ¿Cómo nació eso? ¿Cómo nació esa manera de mostrar y demostrar esa maternidad que era como, por lo que decís, una especie de deuda pendiente? Claro, sí, yo creo que formalmente se ve en el dibujo, por eso invito a todos los que puedan ir a ver la muestra, porque en la muestra realmente se empieza a ver toda esta figuración, como una nueva figuración de esta maternidad, y yo diría que es como una maternidad fragmentada, hay como formas que se fragmentan y quieren ser algo, son como cosas que aluden a ciertas cuestiones, bueno, de la maternidad. Y es verdad que tiene toda una tonalidad rosada, o sea, el rosa inunda todos estos dibujos, la sala, porque finalmente es un color que también es como un clásico de lo femenino, pero también es un color que puede llevarnos a pensar en otras cosas y en otras formas. Así que bueno, también es como que hice hincapié en ese color. ¿Y el montaje? Y el montaje también va ayudando a esto que decimos, esta fragmentación de las formas. Es como un montaje que un dibujo sostiene al otro, parecería que faltan partes en ese montaje, como que da idea de que faltarían otros dibujos, faltan
otras formas, así que es como una especie de estructura que se van sosteniendo los dibujos, porque finalmente dentro de los dibujos también hay partes sueltas, así que también en el montaje estaría acompañando toda esta idea de fragmentación y de dislocamiento, como que queda abierto, da la idea de que faltan piezas o no, o queda fragmentado, es como un ida y vuelta en eso, en algo que quiere ser, es, y de golpe se desarma, o sea que es un poco ese juego. ¿El soporte y el material? El soporte y el material es también un clásico, es el dibujo enmarcado, es todo dibujo de lápiz de color y tinta, o sea, son realmente clásicos del dibujo, por eso me gusta esta cuestión de tomar ideas modernas de estos pintores modernistas, pero bueno, yo le voy dando otra vuelta de tuerca. Igual hay un par de trabajos donde no hay dibujo. Bueno, aparecen, es verdad, vos te referís a esos dos trabajos que tienen una textura matérica que no tiene una figuración. Bueno, ahí aparecen, claro, como dos soportes, otra vez, el papel, ese papel que a mí, que es mi soporte para el dibujo, acá nos encontramos con un papel texturado, que ya ese papel habla, porque tiene ese rosa, tiene esa textura que otra vez puede aludir a cuerpos, a formas, y quise que aparezca así, como color, como plano abstracto de color que acompaña a todas estas imágenes. ¿La hiciste de una forma continuada, digamos, o así como era una idea postergada, fuiste trabajando de vez en cuando temáticamente sobre eso, lo interrumpías, volviste, o fue todo continuado? ¿Cómo nació la muestra? ¿Continuadamente o por momentos diferentes? Fue un trabajo largo, que lo empecé en el 2019, el año pasado, lo continué en el 2020, pero ya venía trabajando en el 2018, o sea, prácticamente 3 años de mucha intermitencia. Fue un trabajo bastante intermitente que se fue dando de a ratos, precisamente por eso quise trabajar este tema de la maternidad, cómo las mujeres hoy en día estamos con tantas cuestiones que nos ahondan y bueno, y finalmente pensar en las producciones de las mujeres hoy en día que trabajamos, por ejemplo, en mi caso, docencia, trabajo doméstico, maternidad, hay una serie de despliegue de cosas que nos están ocurriendo que finalmente en la producción propia empieza a faltarnos tiempo y empieza a ser un trabajo intermitente en mi caso en particular. Fue un trabajo bastante intermitente, por eso creo yo que esta idea de fragmentación es muy interesante para tenerla en cuenta en esta muestra que planteo, con esta cuestión de intermitencia. Haciendo un chiste fácil y malo al mismo tiempo, finalmente has parido la muestra de maternidad después de tanto tiempo de estar preparándola, ¿no? Claro, finalmente, pero bueno, yo pensaba, bueno, las mujeres es de este modo, cada una puede, o sea, y cada persona, varones también, a su modo, dan a conocer y van produciendo cada uno a su modo. Y ahora estoy muy contenta porque hacía muchos años que no mostraba una muestra de dibujos, o sea, como una producción más nueva, última mía. Estuve trabajando en otras cosas, pero con el dibujo hacía bastante que no armaba algo. Pero bueno, así que estoy muy contenta de que finalmente salió a la luz. Silvia, a los 15 años comenzaste a estudiar con Juan Grela. Desde ese tiempo transitaste muchos años en este camino del arte. Después de Grela, la facultad, el título, muestras, premios, docencia, como acabas de decir. ¿En qué cambiaste? ¿En qué crees que cambiaste desde ese momento de tomar la decisión de estudiar con Juan Grela,
a esta Silvia Lenardón, madre, docente, artista premiada, comprometida? ¿Qué sentís que cambiaste fundamentalmente? Si es que ha habido Claro. cambios, que calculo que sí, ¿no? Claro, sí, pero yo te diría que no tantos, ¿No quizá, que tanto? finalmente, claro, que finalmente, a pesar de que hubo grandes cambios como es la maternidad en una mujer, pero finalmente uno tiene el corazón en sus cosas de toda la vida, porque Juan Grela realmente fue una persona que quizá era muy, muy joven cuando tuve la oportunidad de estar con él, y me fue cayendo la ficha con los años, o sea, de que con quién había estado. Así que finalmente yo creo que uno tiene eso, el corazón con estas figuras que siempre van a estar presentes, y de hecho también estuve trabajando con Aída Herrera, la mujer de Juan Grela, que últimamente, estos últimos años, estamos dándole más, o sea, nos acercamos más a la producción de mujeres, y yo recuerdo ahí cómo con Juan Grela, estábamos en las clases de Juan Grela, y ahí Herrera aparecía, nos saludaba, pero no sabíamos quién era esta mujer finalmente, y después con los años yo la redescubrí. Así que pienso que eso, que digamos que todas estas figuras y personajes de cada una de nuestras vidas nos acompañan y van a estar siempre, y es un ida y vuelta. Creo que todo, en la docencia también, en la docencia aparece Juan Grela, yo lo muestro mucho, muestro las cosas de Aída Herrera a los estudiantes, o sea que creo que todo está embebido y empañado de lo mismo, y bueno, y seguirá estando. ¿Sentís que hay algo de la manera de trabajar de ellos presente en tu propio trabajo? Sí, yo creo que sí, porque como te digo, siempre el arte local me llamó mucho la atención. Sí. Hace poco, el año pasado, he ido a visitarlo a Emilio Ghiglioni, y con Elizalde también tuvimos encuentros antes de que no esté más con nosotros, así que me gusta mucho estar en contacto con productores de la ciudad, y bueno, y finalmente que no se pierda esa producción, que siga dando vueltas entre nosotros, y que me parece que bueno, que está bueno que sea Que así. siga vivo de Por lo alguna menos manera. Claro, que de alguna manera nos encontremos, y Emilio Ghiglioni ha venido a Bellas Artes, ha venido a visitarnos porque le decimos que venga, o sea que siempre esta cuestión de que se muevan tanto generaciones anteriores con generaciones nuevas, o sea, me gusta mucho ese contacto de ida y vuelta. ¿Y qué te decidió a seguir este camino? ¿Cuándo fue el momento en que supiste que querías transitar el camino del arte? ¿Ocurrió un momento que dijiste, yo quiero hacer esto? ¿Cómo fue? Y viste, como pasa muchas veces, que siempre aparece esta cuestión en tu casa cuando sos chico. Digamos, mi mamá es escritora, mi papá es visitador médico, o sea, tengo, bueno, ahora jubilados los dos, pero tengo como las dos partes de una cosa un poco más estructurada, más racional, y una cosa más de libertad y más intuitiva. Así que creo que desde chica sí, siempre mi mamá me contaba, y bueno, que finalmente el dibujo, la pintura, siempre estuvo cerca, y mi mamá, más que nada, al ser escritora, y ella tenía taller literario también con Nora Hall, siempre íbamos a eventos, cosas que pasaban en la ciudad de Rosario. De hecho, ella me llevó a muestras de Juan Grela, que yo todavía no tenía mucha idea, pero bueno, fueron cosas que te van quedando en la memoria de uno, y siempre me acompañaron hasta que, sí, me enganché con el arte y bellas artes y muestras, y bueno, es un camino que te va llevando solo, vas haciendo camino al andar. Mencionemos también a tu hermana, que también transita. Y a mi hermana, tal cual. Pensaba en esa niñez, pero mi hermana finalmente también se engancha en este trío, que somos como un trío, mi madre, mi hermana y yo, que mi hermana es
una súper acompañante que le muestro cosas, decidimos, armamos, viste, nos consultamos mucho, así que Ella escribió con algo mi hermana estamos. escribió algo para esta muestra. Y mi hermana, claro, mi hermana Cecilia escribió un breve texto, es casi como una especie de poesía sobre la muestra, que eso también se puede ver en internet, creo que está, en Diego Obligado, aparece el texto de mi hermana. ¿Vos trabajás en tu propia casa? ¿Tu taller está en tu casa? Está en mi casa, siempre trabajé en mi casa, siempre Eso ahí. También, eso también es complejo. Vos hablás de las tareas de la mujer, de la madre. Claro, eso etcétera, etcétera. Encima tener el taller en tu casa. El taller. No es fácil. No, por eso date una idea, porque por eso hablo de esta intermitencia. Hay una intermitencia, o sea que con poca concentración, te imaginás. Pero bueno, creo que las mujeres hemos sabido ir maniobrando el asunto. Bueno, y estamos en eso. Eso. Silvia, vamos a terminar con la pregunta tradicional. Norberto! Ya hablé mucho. ¿Qué es el arte, Silvia? Y bueno, el arte es todo esto último que estamos viendo, o sea, que estamos empapados de imágenes y pienso en Instagram, por ejemplo, que yo por ahí a veces por momentos me reconozco como una especie de artista moderna, contemporánea, y a veces Instagram me pasa, ¿viste? Así que creo que hoy en día va todo en la bolsa, hay como una gran bolsa llena de cosas para ver y mirar y observar, y bueno, así que... La muestra de Silvia Lenardón en la Galería de Arte Diego Obligado de Güemes 2255 puede ser visitada de martes a viernes de 16:30 a 19:30 y los sábados de 10 a 13 o con cita previamente solicitada. Vale la pena ir a ver la muestra no solo por la calidad de la exposición, sino también como modo de comprobar que con cuidado se puede continuar con la vida. De paso, sería bueno que dentro de lo que las flexibilizaciones paulatinas han ido permitiendo, se fueran incluyendo las actividades culturales en los lugares oficiales. Con el protocolo sanitario necesario, podrían ser reabiertos los museos y los centros culturales, por ejemplo. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Ya está en circulación el número 26 de Separata, revista del Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano, con el dossier Editores, Escritores y Artistas en Libros y Revistas del Siglo XX. Puede descargarse a través del link que están viendo ustedes en pantalla en este momento. Muestra online de Fabián Rucco con obras de la serie Paraná. Esto puede verse en la página de la Bolsa de Comercio. Nos vemos la semana que viene. Les agradezco estar ahí. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos, San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.